parte del taller de lenguaje no literal en NLP. Nos sigue acompañando Erika y Tania. Ahí está ahí. Hola. Eh, bueno, recordarán, bueno, ya es el segundo día. Nuestra agenda del día de hoy, bueno, es revisar de manera general el lenguaje figurado y los procesos de cognición. Eh, Comparar un poquito, bueno, algunas técnicas de Machine Learning, Deep Learning y, bueno, algunos ejemplos prácticos para el día de hoy. Eh, ay, ¿Sí, Diego? ¿Sí? Ah, creo que debo de... A ver. Ok. Bueno, este fue el modelo de Jacobson que ayer revisamos de manera un poquito más detallada. Hablábamos de que antes de cualquier mensaje que se emita o se escriba, bueno, se genere, por generalizar, existe un pensamiento, ¿no? Y cuando hablamos de pensamientos, hablamos, generalmente nos remite a procesos cognitivos. En estos procesos cognitivos, pues implica, bueno, cómo tendríamos que pensar, bueno, este pensamiento, cómo se codifica, cómo se decodifica, etcétera. Y platicábamos un poquito, pues, de que aquí, digamos, entre el que genera el mensaje y el que lo recibe, pues existen muchísimos factores que pueden afectar, pues, el entendimiento, ¿no? Y esto partimos de el origen del lenguaje, ¿no? ¿Por qué el hombre empezó a buscar comunicarse? Pues porque no tenemos el poder de telepatía, ¿no? Entonces, siempre queremos entender al otro y también en ese entendimiento, pues queremos compartir lo que pensamos y también generar ciertas demandas, ¿no? Y es parte del el concepto social que hemos construido. Ah, sí, ya funcionó, creo. Y bueno, en términos formales, pues hablamos de que hay un proceso de inferencia, ¿no? Donde la inferencia opera sobre la base de la significación o la significatividad, creando nuevas relaciones inferidas a partir de las ya existentes. Y por ahí hablaban, bueno, necesitamos un background, necesitamos un contexto, ¿no? Para tratar de interpretar lo que está pasando y de manera particular en el lenguaje, pues lo que estamos recibiendo, ¿no? En los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? Es así como un ejemplo muy claro es cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, ¿no? Y de repente no conocemos una palabra, ¿no? En un texto. Pero somos capaces de inferir el significado global de el párrafo, el texto, no sé, a partir de todo lo demás, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo nosotros aprendemos el lenguaje. Y es lo mismo con los niños pequeños, ¿no? Es el mismo procedimiento. Y bueno, la significatividad, pues se refiere a una profunda signific significatividad que se alcanza mediante la inferencia a partir de la representación, el análisis de relaciones entre sus elementos. Entonces siempre estamos jugando entre lo que significa algo, ¿no? Incluso entre los nuevos significados que estamos generando bajo nuevos contextos y la inferencia. Entonces, este es el juego en el que todo el tiempo estamos, pues, jugando, ¿no? En términos generales, digamos, en nuestro entorno, pero también de manera muy particular en la adquisición o en el comportamiento de generación del lenguaje. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Y bueno, eh, aquí una pregunta, ¿no? Ya hablamos de la inferencia y de la significación que encontramos, ¿no? Constantemente. Pero, ¿ustedes creen que es el único proceso cognitivo que está siendo contemplado en el lenguaje natural? ¿Sí? ¿No? ¿Opiniones? Bueno, los procesos cognitivos básicos
se considera el análisis y la síntesis, las inferencias, que contrario a lo que podríamos pensar, porque implica ya cierta complejidad, en realidad está catalogado como un proceso básico cognitivo. La memorización, la clasificación, la definición, la comparación, el poder seguir instrucciones. Entonces, todos estos están englobados en procesos básicos de la cognición. Y podremos pensar y diríamos, varios de estos en cierto nivel se comparten con los demás animales, ¿no? O ustedes, por ejemplo, con una mascota o algo, ¿cuáles de estos procesos podríamos decir a lo mejor tiene ciertos rasgos de esto? Bueno, esta es observación. Ajá. Por ejemplo, un perrito aprende un truco, ¿no? O aprende a seguir ciertas instrucciones. No muy complejas, pero las aprende. Ajá. De alguna manera clasifican ciertas cosas, ¿no? En su entorno, por ejemplo, ¿qué podría clasificar? Ajá. Ajá. Cuando defienden a su dueño, pueden, pues ellos deberían clasificar, pueden identificar entre una situación de peligro o una situación. Ok. Por eso. Digo que llegué a casa de un amigo, venía su perro, lo saludé, pero cuando lo estaba saludando, estaba muy tenso, ¿no? Como esperando a saber si es amigo o es enemigo. Y ya me dijo, no, salúdame, abrázame, para que se relaje. Y sí, ya. Bueno, Ajá. yo podría clasificar. Ok. Sí, porque son capaces de clasificar ciertos peligros o estímulos, ¿no? Ajá. Sí. Ok. ¿Alguno más que se les ocurra? ¿Instrucciones? Ajá. Sí, son capaces de aprender, por ejemplo, los perros entrenados, ¿no? Los que ayudan en aeropuertos o policía. Ajá. Ok. Eh, ¿Alguno más que se les ocurra? El perro, bueno, Ajá. ¿Alguno más? Ok. Bueno, podemos resaltar lo que comentan, ¿no? De clasificación, de seguir instrucciones, de memorizar, ¿no? Eh, de observar también por ahí, ¿no? Entonces, en cierto grado, estos procesos cognitivos, digamos, los encontramos en los seres humanos, pero también en los animales. Pero hay tres procesos cognitivos que son considerados superiores, que implican en cierta medida utilizar estas habilidades que se consideran básicas, pero ya con una función o un proceso muchísimo más complejo. Y estamos hablando, bueno, de la resolución de problemas, de la toma de decisiones y de la creatividad. Y cuando hablamos del lenguaje figurado, que es lo que estamos tratando en este taller, pues resalta principalmente la parte de la creatividad, ¿no? Porque en este proceso de simbolización que platicábamos, que es característico del lenguaje humano, pues todo el tiempo estamos aplicando la creatividad, ¿no? Estamos creando nuevos significados o significados innovadores, por decirlo de algún modo, a partir de un mismo signo muchas veces, bajo cierto contexto. Entonces, pues esta es una característica
fundamental pues del lenguaje, ¿no? Y recordemos que el lenguaje pues tiene dos características, ¿no? Además, es dinámico, ¿no? Lo que yo estoy entendiendo, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Estamos generando nuevas significaciones. Y en segundo lugar, pues es temporal, ¿no? Particularmente el lenguaje figurado, pues seguramente las metáforas o los tipos de lenguaje figurado que hoy entendemos serán muy distintos a los que se hablaban hace un siglo, ¿no? O hace varios siglos, y por eso cuando intentamos leer, ¿no? Autores muy viejos, pues nos pueden resultar incluso aburridos, ¿no? O que no entendemos del todo qué nos está tratando de decir por ahí el autor. Uh, sí. Sí. Gracias. Hola de nuevo. Pues bien, ahora ya que hablamos de lo que es el lenguaje figurado y todas estas cosas tan bonitas de la vida humana, decíamos que lo más complicado, aparte de entenderlo nosotros, es que lo entienda la computadora, ¿no? Entonces aquí entra lo que veníamos ayer platicando, que vamos a hacerlo a través del procesamiento del lenguaje natural. Este material es parte del material del curso de introducción de los primeros días. Miguel y César me hicieron el favor de prestarme algunas de sus láminas para poderles explicar muy rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a definir primero qué es el procesamiento del lenguaje natural. Es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. ¿Cómo va a hacer esto? A través de la programación y un intérprete. Recordemos que las computadoras, ¿cómo es que hablan? En números, o sea, no van a entender las palabras. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esta codificación y qué es lo que le tenemos que dar a la computadora para que pueda hacer la identificación del procesamiento, bueno, del lenguaje como tal. Entonces, para poder pasar del lenguaje natural al lenguaje máquina, como lo podríamos llamar más comúnmente, hay que hacerle ver a la computadora algunos conceptos de nuestro lenguaje como tal, o sea, brindarle conocimiento. Recuerden que ellos no saben nada. Entonces, el conocimiento del lenguaje que principalmente vamos a utilizar para pasárselo va a ser la semántica, que es el estudio del significado, como ya lo veíamos con Erika, la pragmática, que es el estudio de cómo se utiliza el lenguaje para alcanzar los objetivos, y el discurso, cuál es el objetivo de todas estas palabras, ¿no? Con una simple, o con oraciones grandes o chiquitas que sean complejas o no. Entonces, algunas de las cosas más básicas que vamos a utilizar es el estudio de la morfología, que vamos a estudiar aquí cómo es que se construyen las palabras. Y vamos a tener varias clasificaciones. Las más convencionales para clasificar los morfemas son los morfemas léxicos o lexemas, que en este caso les vamos a llamar STEM, o es como muy comúnmente lo van a encontrar dentro de los artículos de procesamiento del lenguaje natural. Y hay morfemas gramaticales, que son los prefijos que anteponen al lexema y cambian su significado. Y los sufijos, los que posponen al lexema y también cambian el significado y la fonética del problema. En este caso aquí no se ve porque es un gato negro, pero aquí créanme que hay un gato. Entonces tenemos la palabra gat y tenemos el sufijo que es gato, o la O. ¿Esto qué quiere decir? Que es un felino que está clasificado como un macho. Si tuviéramos la A, sabemos que es un felino que está clasificado como hembra. Si tenemos los sufijos os, significa que es un conjunto de gatos. No sabemos si son 2 o 3 o 4. Solamente sabemos que son gatos y que corresponden a que son machos. Si tenemos el sufijo as, en este caso con gatas, pues también suponemos lo mismo, ¿no? Que son felinos, que son hembras y así están clasificados. Entonces, esa clase de cosas hay que saberlas nosotros entender para podérselas hacer saber a la computadora de manera muy general. Es muy importante que nosotros siempre nos vayamos a la raíz de la palabra, que era lo que les explicaba yo ayer. Y es así como pasamos a una de las cosas más importantes y que más utilizamos en el procesamiento del lenguaje natural, que es el lema. El lema es una unidad léxica que constituyente de un idioma y que se conforma por una serie de caracteres que forman la unidad semántica y que es la forma más básica de las palabras, ahora sí, como les decía. Y para eso vamos a utilizar la segmentación y la lematización.
que es dividir las palabras en morfemas o lemas para poder dar un entendimiento más sencillo. Esto nos va a llevar en un futuro a una tokenización, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de la segmentación, por ejemplo, la palabra librería. Pues el lexema es lib y el sufijo ería, ¿correcto? Y la lematización, por ejemplo, de la palabra correría. El lema de esa palabra es correr. Es como les decía ayer, pues el lema de la palabra trabajando es trabajo. Creo que sí me parece que ese es el lema, el de la palabra trabajando. Otro lema que se les ocurra de otra palabra que ven que tiene muchas derivaciones. Casi todos los verbos. Generalmente el lema lo van a encontrar en los diccionarios. Cuando ustedes tengan duda de un lema, vayan directamente al diccionario. Afortunadamente, no nos tenemos que aprender todos los lemas. Python lo hace por nosotros. Hay librerías completas en donde van a encontrar los lemas. Eso es algo que les decía yo mucho a mis alumnos del curso lo apagué, ya hace mucho calor, del curso de procesamiento de lenguaje natural, más bien de inteligencia artificial, que se preocupaban mucho, que ellos decían, no, es que yo no sé muchas cosas, profesoras, hay muchas cosas que usted me está hablando que yo no estoy entendiendo y que no voy a ser capaz de comprender, ¿no? Que no voy a ser capaz de memorizar. Afortunadamente, Python ya trae muchas cosas integradas. También otra cosa que es muy importante en la inteligencia artificial, que creo que eso es algo que no sé si han dicho en otros cursos, pero que se los voy a mencionar yo, es que todo el tiempo estamos preocupados por la programación. Es que yo no sé programar en Python, es que yo no le entiendo, no me sé todas las librerías, híjole, ya se me olvidó cómo hacer esto. Hoy en día en Internet hay muchos recursos en los que ustedes pueden bajar partes de código, o sea, que ustedes bajan partes directamente de código y lo pegan. Lo más importante en la inteligencia artificial y especialmente en el procesamiento del lenguaje natural, yo he hecho procesamiento de imágenes, he hecho procesamiento del lenguaje natural, y yo creo que es entender el problema. Si ustedes no entienden lo que van a hacer, nunca van a poder realizar su problema, aunque ustedes sean expertos en Python, aunque ustedes sean expertos en Machine Learning, y vamos a ver a qué nos referimos con esto un poquito más adelante. Entonces vamos a hacer, les explicaba, ¿no? Hay que hacer un análisis morfológico y ese mismo análisis morfológico hay que pasárselo a la computadora y aquí tengo una frase completa, ¿no? El charro llevaba sombrero blanco. Entonces vamos a hacer la descomposición y esa descomposición es la que nosotros le vamos a pasar a la computadora. Entonces el artículo es un masculino y es un singular. Sabemos a qué nos referimos. Charro es un nombre común, masculino singular y sabemos a qué nos referimos. Es una persona vestida de mariachi. Llevaba es del verbo llevar, ahí encontramos el lema, es una tercera persona en singular, que es un pretérito indicativo y una primera conjugación. El sombrero, pues es un masculino singular, y sabemos que pues se refiere a este sombrero de ala ancha que utilizan los charros, ¿no? Y blanco, pues es el adjetivo calificativo masculino singular. Entonces, como ven, todo este análisis morfológico es muy importante y es el que vamos a acabar nosotros pasando de datos y nos va a llevar a una tokenización al final. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, no tengo mucho material de procesamiento de lenguaje natural porque como el curso aquí vamos muy rápido y solamente queríamos darles como una embarradita que no se les olvide, que las palabras vayan en la forma más básica, porque esas son las que tienen las librerías. Si ustedes, digamos, entran a un problema de procesamiento de lenguaje natural y dicen, híjole, voy a ocupar Machine Learning y no voy a hacer un preprocesamiento, no voy a sacar lemas, no voy a hacer el análisis morfológico, su programa no va a salir bien, su análisis no va a salir bien. Porque al final lo que traen generalmente las librerías va a ser los lemas y ese análisis morfológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el preprocesamiento es muy importante y conocer qué es lo que va a ser su problema. Ay, no cambia. Y suena algo. Ahora bien, les voy a dar una embarradita súper rápida de qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un problema que le llamamos un problema de clasificación, que corresponde al aprendizaje supervisado. ¿Todo el mundo sabe qué es el aprendizaje supervisado? ¿Sí? ¿Quién no? ¿Alguien no? Sin pena. Tenemos dos clases de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? En el aprendizaje supervisado siempre vamos a tener una etiqueta que va a ir de la mano con con la tarea que vamos a hacer. En el aprendizaje no supervisado no hay etiquetas, ¿ok? Existen varias tareas de aprendizaje no supervisado. La que vamos a hacer el día de hoy es una clasificación. ¿Qué es la clasificación?
Va a ser poner a cada objeto en donde le corresponde. Supongan, imaginen en este caso que tenemos 4 formas geométricas. Tenemos, no hay un plumón, ¿verdad? No, no nos trajeron. Bueno, tenemos círculos, cuadrados, triángulos. Los círculos son rojos, los cuadrados son verdes y los triángulos son amarillos. Y es que no tengo un plumón. Marco, ¿consigues un plumón? ¿Con Miguel? Dejan que me traigan un plumón en lo que les sigo explicando. Me voy a regresar un poquito al aprendizaje supervisado en lo que me traen el plumón. El aprendizaje supervisado, entonces, les decía yo, hay que tener una etiqueta como tal, ¿no? En el aprendizaje supervisado no tenemos etiqueta y vamos a encontrar patrones de los datos para realizar una predicción. Siempre va a ser así. Entonces, siempre que les digan, ay, ¿qué tipo de aprendizaje es? Ah, tengo etiqueta supervisado. Eso es muy importante. La gente que estudia inteligencia artificial por primera vez siempre se confunde con eso. Las predicciones las vamos a hacer a través de diferentes modelos. Erika les va a enseñar los tradicionales, yo les voy a enseñar unos de Deep Learning. Las ground truth, o en este caso las etiquetas, van a consistir siempre en conjuntos finitos de datos para realizar clasificación. No va a haber datos infinitos. Y cada dato de entrada se va a asociar a un elemento de dicho conjunto en la etiqueta. Ah, ya me van a bajar unos plumones. ¿Sí hay? Creo que en línea no van a... Ah, qué amable, muchas gracias. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplito rápido de clasificación. Vamos a suponer que yo tengo estos. Estas son mis 3 clases, ¿vale? Eso es lo que le voy a dar yo a mi modelo de entrada. Y luego le voy a dar yo esto. Ay. ¿Ok? ¿A qué clase corresponde cada uno? ¿Este a qué clase corresponde? ¿1, 2 o 3? Esta es la 1. Nadie me preguntó si estaba clasificando por forma o por colores. Entonces, a eso me refiero en que cuando ustedes no entienden el problema, no me preguntó nadie si estaba yo clasificando por forma o por color. Entonces, entender el problema también es muy importante. Aunque aquí es algo obvio, o sea, para nosotros era a simple vista, no, pues es un cuadro, vaya, ¿no? Pues yo no estaba clasificando por forma, sino por color. Y ven cómo yo aquí también tenía 2 etiquetas. Entonces, es muy importante que entiendan eso. Y creo que sí queda como muy claro cómo es la clasificación, ¿no? Y que hay que preguntar qué estamos haciendo. Hay algunas veces que a Erika y a mí nos pasó en la mañana, van a ver el conjunto de datos que tenemos. Es un conjunto de datos que tiene varias columnas. Y Erika me dijo en la mañana, híjole, ¿qué crees? No era la columna que te dije, era otra. Y yo así como de Erika, ya había acabado el entrenamiento. Pero yo no le pregunté, o sea, exactamente yo no entendí el problema. Entonces, eso hay que entenderlo muy claro. ¿Hasta aquí alguna duda de este super express que repasa de procesamiento del lenguaje natural? Entonces, vamos a tener varias tareas dentro del procesamiento del lenguaje natural y hay muchas que son bastante comunes. Erika les va a contar más adelante que es la análisis de sentimientos, en este caso el análisis bueno, la clasificación de sentimientos, la predicción de sentimientos también. Hay predicciones de odio en Twitter. Nosotros teníamos una tarea hace poquito que era predicción, bueno, clasificación de odio en mensajes LGBTQ+, en Twitter y en canciones en español. Entonces, todo lo que se puedan imaginar lo podemos encontrar y se puede clasificar y predecir en el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, Erika, no sé si quieres tú aquí hacer un esquema del... Ayer platicábamos un poquito de los tropos y los esquemas. Bueno, así se encuentran en alguna parte de la literatura. Entonces, bueno, los tropos eran todas estas formas que ya revisamos, ¿no? Que era metáfora, símil, hipérbole y ese tipo de construcciones.
hablábamos de los esquemas que hacen uso de todos estos tipos de lenguaje figurado, ¿no? Sin ser necesariamente alguno en particular, ¿no? O sea, sin limitarse, por decirlo de algún modo. En el lenguaje figurado, ya en procesamiento de lenguaje natural, podemos hablar de tres principales tareas que se abordan, que implican considerar el lenguaje figurado, ¿no? Que es, bueno, el análisis de sentimientos, ¿no? El análisis del lenguaje ofensivo y la clasificación de humor. Entonces, estas serían como las tres grandes tareas a considerar. Claro, hay trabajos, hay corpus, etcétera, que abordan de manera particular. No, pues únicamente va a trabajar metáfora, ¿no? Y metáfora en noticias, por decirlo, ¿no? Entonces ya depende precisamente de lo que nos platica Tania, de cuál es el problema que nosotros queremos abordar, ¿no? Y cuál es la forma, pues, que resulta para nosotros más viable. Es importante considerar en estos tres, ¿no? El hecho de que contiene el lenguaje figurado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos a empezar a utilizar las herramientas de procesamiento de lenguaje figurado, de procesamiento de lenguaje natural, y también vamos a empezar a considerar, pues, por ejemplo, bueno, necesito considerar que, que este corpus en particular contiene estas metáforas, ¿no? O estas características. Entonces, bueno, nada más como nota ahí, estas son las tres principales tareas, ¿no? Que encontramos de manera general. Y bueno, tenemos tres principales enfoques que por ahí ya platicaba, que es, bueno, la interpretación de este lenguaje figurado, ¿no? Y si nos vamos un poquito atrás, ¿no? Bueno, la interpretación del humor, la interpretación de ese tipo de textos, ¿no? La generación del lenguaje figurado y la clasificación. Entonces, son esos tres. Creo que ya. ¿Tania? Eso, sí, ¿verdad? Ajá. Nos vamos a encontrar con diferentes herramientas para el análisis de procesamiento del lenguaje natural. Estas son las librerías más utilizadas. Para todas ellas, si tienen alguna duda o pregunta, no a mí, busquen la librería. Van a encontrarse siempre eso, alguna pregunta que lleguen a tener, porque vamos a ir un poquito rápido en los collabs. Todas las librerías se van a encontrar con una documentación. Yo les recomiendo siempre que vayan a la documentación oficial. También cuando tengan dudas de alguna parte del código, yo les recomiendo que copien este código y le pregunten directamente a ChatGPT. ¿Qué hace esta parte del código? No simplemente digan, ay, ¿sabes qué? No lo entiendo, no sé qué hace, pero funciona. Entonces, esa es mi recomendación, porque nos vamos a encontrar con varias librerías. En el TK es una librería de procesamiento del lenguaje natural, y se utiliza para lo que les comentaba yo ahorita, la tokenización, la lematización, el steaming, el parseo, el etiquetado. Tiene casi todas las tareas, ahí podemos hacer casi todo. El Spicy es un competidor del NLTK y pueden hacerse las mismas tareas. Van ustedes a ir definiendo pues con cuál les conviene más trabajar, ¿no? Y con cuál se sienten más cómodos. Como la gente que trabaja con PyTorch y con, ay, ¿cómo se llama? No, el TensorFlow, ajá. Ustedes van a ir viendo con qué se sienten más cómodos en el momento de hacer procesamiento del lenguaje natural. Scikit-Learn pues nos ofrece bastantes modelos de aprendizaje automático ya preprocesado, y también vienen algunos módulos de texto ahí que ustedes pueden utilizar. Aquí con Gensys es un modelo de espacios temáticos y vectoriales en algunos documentos, y pueden hacer similitudes con esa librería. Pattern les va a servir para hacer reconocimiento de patrones de textos, y soporta NLP, pero no tanto como una tarea secundaria, ¿no? Ya lo integra de manera más directa. Un ruido otra vez. Gracias. Ay, atrás. Polyglot, pues es otro paquete de Python. No es popular, pero pues ahí se los dejamos también. Y TextBlock, que significa el procesamiento de textos proporcionado a una interfaz intuitiva de NLTK, y es más sencillo de trabajar. Tiene muchísimas más limitaciones. A mí no me gusta más NLTK.
Y Stanford Core NLP, este está desarrollado directamente por la Universidad de Stanford y nos ayuda mucho sobre las técnicas tradicionales de procesamiento del lenguaje natural. Ahí podemos ir un poquito más abajo en nivel en algunas técnicas que ustedes quieren como ver cómo se hacen a mano, ¿no? Digámoslo, de manera artesanal, ahí pueden ver cómo están esos procesos. A mí se me gusta mucho para poder empezar a hacer procesamiento del lenguaje natural, porque nos explica más a grandes, más bien a más detalle, algunas técnicas que en las otras librerías pues ya damos por hecho, porque ya estudiamos antes la teoría de procesamiento del lenguaje natural. Y esta de Bill Davis, yo no he tenido la fortuna de utilizarla, pero dicen que es muy buena para interpretar algunos tópicos en algunos textos complicados, ¿vale? Entonces, esos son los recursos que les vamos a dejar. Yo les voy a presentar algunos otros que generalmente no se utilizan, igual que Erika, y ahora les vamos a platicar un poquitito sobre el corpus que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, el corpus que decidimos utilizar se llama FLUT. Es un corpus publicado en el 2022 y me pareció, bueno, en general, bueno, aquí les dejo como el paper y todo, si quieren saber más de cómo se creó. Voy a platicar muy brevemente del cómo se creó porque creo que está bastante interesante. Y bueno, el corpus tiene alrededor de 7000 oraciones, por decirlo de algún modo. Incluye idioms, metáfora, simil, sarcasmos y algunas paráfrasis. Ellos le llaman paráfrasis creativa, creo. Y bueno, este es el corpus. Trae una etiqueta, ¿no? Donde nos dice, bueno, es metáfora, simil, la categoría. Trae una premisa, trae una hipótesis, trae la explicación y bueno, la etiqueta, ellos aquí mencionan algo así como si se están eh, contrastando dos ideas o hay una negación. Entonces, bueno, para este ejercicio, la verdad, esta etiqueta no la consideramos. Únicamente, bueno, el tipo de oración que estamos trabajando o de figura y, bueno, la premisa y la hipótesis y la explicación. Bueno, así que es la siguiente. Ok. ¿Cómo se crea este corpus? Y es aquí donde a mí me llamó mucho la atención. Ellos proponen desde un inicio, bueno, ya una etiqueta de ahora sí que la oración, ¿no? Y a partir de ellos, a partir de eso, ellos ya tienen, por decirlo de algún modo, ay no, ¿te regresas antes? Ajá. No, la siguiente. Ellos, digamos, consideran la premisa y la hipótesis. Y lo que ellos quieren es que a partir de el modelo utilizan GPT-3, etiquetarlo, ¿no? Etiquetarlo y que además se le genere una explicación de por qué es simil o cuál sería como la explicación. Yo no creo que llegue a interpretación, pero al menos algo cercano a interpretación de esa frase que ya sabemos que es no literal, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese es cómo funciona. Entonces, la entrada del modelo, pues podemos decir que es la hipótesis, la oración no literal y la etiqueta, ¿no? Es lo que conoce el modelo y lo que genera es una explicación del lenguaje. Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el simil. Su repentina aparición en la granja fue como una ráfaga de viento ártica. Y el modelo le dice, una ráfaga de viento ártico es una ráfaga gélida que se siente de repente y con intensidad. Entonces, como que da algunos rasgos que podrían nosotros ayudarnos a interpretar, pero creo que no llega como tal a una interpretación. Por ejemplo, la metáfora pone mi alma era un mar sin lámpara y ella era la tempestad. Y la interpretación que pone es, bueno, aquí el protagonista tiene un alma
similar a la lámpara, ¿no? Porque entonces ahí sí da como una explicación un poquito más profunda, ¿no? Siguiente. Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta categoría que ellos incluyen de paráfrasis creativa, porque creo que al menos en español no queda definida del todo. O sea, si yo dijera, quiero hacer un corpus parecido con eso, la verdad no entiendo tanto la lógica de agregarla. Pero bueno, por ejemplo, me disgustó encontrar mi apartamento inundado por mi vecino irresponsable que vive un piso encima del mío. Entonces, como que... Y la explicación que da el modelo es muy desconsiderado inundar el apartamento de alguien y si lo hace un vecino que debería saberlo mejor, es probable que se reciba con disgusto. Algo muy genérico, ¿no? Después, un idiom, pues dice, no permitiré que mates a la niña a sangre fría, ¿no? Y la explicación que nos da es matar a sangre fría significa matar sin sentimiento o con intención cruel, que es a lo que se refiere el hablante, que no permitirá matar a la niña intencionalmente y sin piedad. Entonces, creo que aquí ya hay como cierta consulta del modelo a algún diccionario de idioms. Re- ¿Regresa? ¿Regresa? ¿Otro? Ajá. Y bueno, nada más como contexto, bueno, los idioms en español se traduciría como modismos, y bueno, es una expresión fija, privativa de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Y en español podrían ser, bueno, irse por las ramas, meter la pata, ser pan comido, o, por ejemplo, pues en el ejemplo era sangre fría, ¿no? Ujú. Siguiente. Ah, sí. Y bueno, pues ya platicábamos un poquito de los modelos de Machine Learning, Deep Learning y bueno, en general la inteligencia artificial y cómo se relaciona todo esto con las tareas de NLP. Entonces, bueno, en este ejercicio va a ser muy breve utilizando este corpus y la idea, bueno, es utilizar 4 algoritmos diferentes. En primer lugar, Random Forest, que bueno, ya vimos, es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que se usa para solucionar pues, problemas de clasificación y regresión. Construye árboles de decisión a partir pues, de diferentes muestras y toma su voto mayoritario, es decir, bueno, ya asigna una clasificación, ¿no? Vamos a usar chi cuadrada, que es una técnica estadística para determinar la relación entre dos variables. En este caso vamos a tratar de sacar la correlación de las palabras según el conjunto al que pertenece. Vamos a utilizar la regresión lineal, que es un método igual de aprendizaje automático supervisado. Y bueno, aquí lo que hace es, pues, por medio de espacios de designar como líneas en el espacio, podemos proponer una clasificación. Y final, Nate Bayes, que vamos a usar pues es un algoritmo de aprendizaje automático que tiene como base, pues, la probabilidad, igualmente con el objetivo de clasificar. Y, bueno, la tarea aquí es, bueno, contrastar estos resultados. Ok. Y bueno, el objetivo aquí, pues vamos a usar estos 4 algoritmos para analizar el corpus que tiene, bueno, modismos, metáforas, sarcasmo y la paráfrasis creativa que por ahí etiquetaba. ¿No? Si quieres, les vamos a pasar ahorita el Colab para trabajar. Ok. ¿Me lo pasas? Sí, son los dos, los mismos. Sí, sí, que te paso los dos. Sí, porque sí lo... ¿Ya aprendieron su compu? ¿Todos tienen su compu prendido? Ok. Ok, ¿cómo?
O sea, la definición de corpus. El corpus pues es un conjunto de datos, ¿no? En procesamiento de lenguaje natural, pues puede ser oraciones, textos cortos, ¿no? Ya recortados, generalmente ya clasificados, o sea, traen una etiqueta. Algunos corpus están divididos en entrenamiento y prueba, ya traen conjunto de entrenamiento y prueba, pero grosso modo, pues es eso, un conjunto de datos, en este caso, pues de textos de algún tipo. No, el corpus es un data. Ajá. A los corpus se les llama a los de procesamiento. Sí. Porque, o sea, los corpus son los de procesamiento porque ya tiene texto. O sea, son textos estructurados. También lo podemos decir cuando ustedes se encuentren. El conjunto de datos. Ajá. Es un corpus. Aquí le llamamos. Ajá. Sí, eso. Como dice Erika, o sea, los conjuntos de datos que se pueden encontrar todo tipo de conjuntos de datos. Conjuntos que ya tengan separado la parte de aprendizaje y práctica y conjuntos juntos, digámoslo de tal manera. ¿Saben a qué me refiero con el aprendizaje y la práctica? Vamos a entrenar nosotros nuestro modelo y vamos a suponer que este es nuestro conjunto de datos principal, que aquí es como lo vamos a tener. Vamos a encontrar un solo conjunto de datos que se llama proteína, ¿no? Una esférica. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos ver que nuestro modelo hace las cosas de manera correcta, tenemos que reservar una parte de nuestros conjuntos para después hacer las pruebas. La forma más particular de hacerlo es dividir este conjunto en 70-30. Es decir, el 70% tenerlo para el entrenamiento y el 30% para la práctica. En los ejemplos de acá, estos ejemplos, es muy importante que sean ejemplos que nunca haya visto el modelo de Machine Learning. Si el modelo de Machine Learning ya vio estos datos, ustedes se los vuelven a pasar. Además, se le llama data leakage. El data leakage lo que quiere decir es que ustedes le están enseñando a su modelo antes de tiempo y eso es trampa, lo están sesgando hacia una sola predicción. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esa separación del 70-30. Otra de las más comunes es 80-20, como tal, también es muy válida. Todo va a depender de la cantidad de datos que tengan. Ustedes tienen poquitos ejemplos, por lo más recomendable es simplemente con la mayor cantidad de datos que tengan. Otra manera que es muy común y que es la más recomendable es dividir los 70, 20, 10. Va a tener 70% para el entrenamiento, 20% para la prueba y 10% para el test. ¿Cuál es la diferencia en el test? En el test ya no tenemos ninguna etiqueta, se las eliminamos completamente y se las damos. En la prueba todavía tenemos las etiquetas, pero son ejemplos que no ha visto como tal el modelo. Pero esta es la manera más común. Es muy importante que se tengan en cuenta, porque a veces muchos llegan a los estudios de grado o llegan con sus modelos a las empresas y les enseñan los datos. Hace poquito nos decían, es que yo quiero hacer la predicción en un banco, ¿no? Dice, y yo ya sé más o menos por dónde podría, si yo le enseño esos datos. No, eso es trampa. No le pueden enseñar datos extras ni previos a tu modelo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces ahorita nos vamos a encontrar un solo archivo, que es lo que les va a pasar a Erika. Un solo archivo de datos. Lo vamos a creo que Erika lo tiene en 60. A ver. Yo lo tengo en 95. Y yo lo tengo dividido por más, porque yo estoy utilizando un modelo de lenguaje de escala y los están mucho más datos que los modelos a más tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, los cuerpos son de texto, pertenecen a un conjunto de datos. El cuerpo es un conjunto de datos. ¿Puedes explicar? No. Bueno, te pasé los links, pero entonces déjame
Ah, sí, tenemos un repositorio que Erika nos hizo favor de construir para este curso, entonces se los vamos a pasar al final. La gente que está en Zoom podría copiar este enlace, este shortcut, lo se los va a llevar a una parte de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y ahorita les voy a copiar el otro. Y aquí está el otro. A ver, en el Zoom se los copio yo aquí como mensaje. Este es uno y este es ese es otro. Entonces, los que están aquí por Zoom, por favor, esas dos ligas. Y por ahí, en Zoom ya pudieron ingresar al material. ¿Sí? Ok. A ver.
¿Sí? Ok. Ujú. A ver, entonces si quieres acá. ¿Ya? Ah, ok. Vale. Bueno, entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, este par de cuadernillos, los primeros dos, pues es lo que les platicaba, ¿no? De 4 algoritmos de Machine Learning que vamos a usar. Bueno, Random Forest, Naive Bayes, regresión logística y chico cuadrada, ¿no? El objetivo, pues, es proponer la clasificación de nuestro corpus y también explorar un poquito nuestro corpus, porque vamos a ver que es muy importante para el procesamiento del lenguaje natural que primero conozcamos nuestro corpus, ¿no? Conozcamos las características, identifiquemos, bueno, de aquí qué podemos sacar, qué me interesa rescatar, qué me interesa resaltar. Entonces, bueno, ese es el punto clave. En primer lugar, bueno, cargamos nuestro archivo train. Como que no tengo conexión, ¿verdad? Ahí. Uh-huh. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, pues, es importar, en este caso, Pandas, que va a ser una de las librerías que vamos a estar utilizando. Posteriormente, bueno, cargamos el archivo CSV y revisamos, bueno, cómo está compuesto este corpus, ¿no? ¿Qué estoy trabajando aquí? Lo que les platicaba, bueno, tenemos la premisa, la hipótesis, la etiqueta, ¿no? En este caso, que ellos dicen, bueno, si hay alguna contradicción o se están comparando dos ideas. Tenemos la explicación que nos propuso el modelo. En este caso, todos están catalogados para entrenamiento y, bueno, tenemos el tipo de texto que estamos encontrando, ¿no? Sarcasmo, simil, paráfrasis, ¿no? Y en algunos casos, pues el idioma que estamos trabajando. Recordemos que en este caso, bueno, nos vamos a centrar en primer lugar, bueno, en la hipótesis y y en el tipo de texto, ¿no? Esas van a ser las columnas principales. Ah, que en esa oración no se encontró ningún idioma, ¿no? O no se está trabajando. Ajá. Bueno, ya que ubicamos más o menos el corpus, en este caso, por ahí ya platicábamos de que para la computadora es mucho más fácil entender números, ¿no? Entonces, este corpus por default trae la etiqueta de manera textual, entonces le vamos a asignar una etiqueta numérica. Es decir, bueno, el idioma va a tener una etiqueta del número 0, ¿no? Creative Paraphrase, el número 1, metáfora, el número 2, sarcasmo, número 3, y simil, el número 4. Y entonces vamos a agregar una columna a nuestro archivo para tenerla, ¿no? En función de esa etiqueta.
yo la nombré ID type, ¿no? Y si vemos, bueno, ya aquí ya tiene nuestra etiqueta numérica para que podamos trabajar más fácilmente el corpus. Ujú. Sí, van ahí en el collab, ¿me siguen? Dos. Perfecto. Eh, Aquí, bueno, para algunos algoritmos fue mucho más fácil pasar la información a un diccionario, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya el diccionario con nuestras eh, etiquetas numéricas, ¿no? Nada más para que lo tengamos. Y en primer lugar les platicaba que una parte fundamental es conocer o acercarnos un poquito al corpus. Nada más a manera de experimentación. Bueno, aquí estamos tomando de manera aleatoria 5 muestras de este corpus, ¿no? Así como para ver, bueno, qué está pasando. Ujú. Y vemos de manera visual, bueno, la composición de este corpus, ¿no? Vemos que no está del todo balanceado, entonces es un punto a considerar según lo que nosotros queramos hacer. Llama la atención, por ejemplo, que el sarcasmo pues es la categoría que más tiene elementos. Aquí, bueno, generamos n-grams, que no sé si tomaron el taller de introducción al procesamiento del lenguaje natural, que bueno, básicamente es recorrer la oración, ¿no? Y hacer duplas o tripletas de palabras para conocer el contexto de la oración. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, generamos las duplas, digo, los n-grams, y además generamos una primera vectorización. También, por ejemplo, bueno, aquí ya estamos obteniendo utilizando el algoritmo de chi cuadrada y vemos que en nuestra salida estamos viendo la correlación de los bigramas, es decir, qué palabras o qué bigramas se relacionan entre sí según la categoría. Entonces, eso puede ser muy interesante porque estábamos hablando en algún punto de los niveles de la lengua, entre ellos la sintaxis, por ejemplo, o la semántica, ¿no? Que podrían ser elementos a considerar a la hora de analizar un corpus, digo, de manera general, pero de manera particular en el lenguaje figurado. Uh-huh. Y bueno, ya acá estamos proponiendo pues el análisis de las características mediante alguna técnica de reducción de dimensionalidad y podemos ver por ahí de manera visual pues el cómo lo hace. Y surge bueno, puede surgir la duda del por qué no es tan claro, ¿no? La clasificación que hace este algoritmo de reducción de dimensionalidad ya cuando lo vemos en un plano, ¿no? Y en cierta forma es porque le pasa un poco lo que a nosotros, se confunde entre estas clases. Entonces nos obliga a buscar, bueno, ¿qué otra forma tendría yo de clasificar? Y bueno, acá ya tenemos nuestros modelos de entrenamiento y de evaluación, que es el Random Forest, el Naive Bayes y la regresión lógica. Entonces tenemos estos tres. Aquí estamos bueno, entrenando nuestro modelo. Utilizamos el 30% de nuestro corpus. No, el 70%, perdón. Uh-huh. Y nuestro resultado aquí, pues es, bueno, el Random Forest se queda muy, muy abajo, ¿no? El Naive Bayes, más o menos, un 70, ahorita abajo, ahí trae el valor de accuracy, me parece. Y bueno, el mejor resultado lo obtenemos con regresión lógica. Ajá. Y tenemos, bueno, aquí nuestra matriz de confusión, ¿no? Donde podemos
ver qué clases son las más problemáticas, qué estamos clasificando bien y dónde estamos clasificando mal, ¿no? Si prestamos un poquito de atención, nos damos cuenta precisamente que esta categoría que yo les platicaba de la paráfrasis creativa, que era un poco problemática, nos damos cuenta de que en realidad sí es problemática, ¿no? Y creo que el asunto es que a la hora de que ellos hacen este corpus, ni siquiera ellos son capaces de definir del todo las características de esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta de que es donde menos estamos clasificando, ¿no? Y que, contrario a lo que pensaríamos el resto, podríamos decir que tiene una clasificación bastante razonable. Ajá. No, en realidad, bueno, aquí digamos, los resultados buenos que fueron, pues son los que están al centro, ¿no? O sea, estos son los idioms que fueron etiquetados como idiom, ¿no? Las metáforas, digo, las paráfrasis creativas que fueron clasificadas como paráfrasis, las metáforas que fueron clasificadas como metáfora, sarcasmo, ¿no? Y los similes. Pero, por ejemplo, aquí en la paráfrasis nos damos cuenta que extrañamente, aunque es paráfrasis, por alguna razón el clasificador lo detecta como sarcasmo, ¿no? Entonces, digo, en proporción, digo, nada más tomando el 151 contra el 164, que serían mis etiquetas correctas, pues sí llama bastante la atención. Desde mi punto de vista, tiene que ver el cómo construyeron el corpus y en estas características incluso pues, confusas para nosotros, ¿no? Entonces, digo, si es confuso para nosotros, ¿cómo se lo vamos a pedir a una computadora, ¿no? Ok, bueno, este es el primer cuadernillo. Si se dan cuenta, pues es bastante simple. Y el segundo cuadernillo es prácticamente lo mismo, solo quitando una cosa, que es precisamente las paráfrasis creativas de nuestro corpus, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad el resultado mejora muchísimo. ¿Sí está ahí el segundo? ¿Sí? Nada más si quieres vete a la matriz para ya dejar. Sí, ¿verdad? Sí, porque ya es muchísimo. Ajá, sí. Ok, entonces bueno, nos damos cuenta que la accuracy arriba, bueno, sube bastante, ¿no? Creo que a un 88. Y pues los resultados son muchísimo mejor ya en nuestra matriz, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a detallar más, pero ahí tienen el collab y todo, con el que pueden experimentar un poquito más con el corpus. ¿Me ayudan a pinear ahí el Zoom mejor para no no el mío? O sea, es la sesión es la del sector, déjame te comparto pantalla. ¿Ya está compartiendo? Todavía no, ¿sí? Ya está compartiéndose mi pantalla, ¿no es así? En el Zoom sí. Sí, en el Zoom ya. ¿No? Soy EBC. Después dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Dice que se está compartiendo. Ahí está, ¿no? Ya. Ahora lo pueden pinear allá. Ahí está. Lo que ahí se ve, ¿no? Ah, sí. Ahora les voy a enseñar les voy a enseñar súper rápido. ¿Ya encontraron el de Fluteca Train? Vale. ¿Eh? Ya está, ¿no? Sí, bueno, el K-Train es un wrapper, como un container que contiene, valga la redundancia, varios modelos de lenguaje ya entrenados y que solamente hay que hacerles un fine tuning. Un fine tuning en español es un ajuste fino en el que nosotros le vamos a modificar algunos hiperparámetros, ¿ok? Em, ahorita lo que voy a hacer de manera como muy rápida, se los voy a enseñar.
fue yo instalar o descargar la versión de K-Train 0.41 porque es la más estable y incluye el modelo del lenguaje que yo voy a utilizar. Y voy a importar estas librerías, scikit-learn, K-Train, voy a utilizar pandas, y es muy importante que utilicen pandas. Si alguien tiene duda, yo les recomiendo que toman este cursito de Kaggle. Es gratis y es bastante útil para esta clase estas situaciones en las que, ay, no sé cómo manejar, ay, ¿cómo se llaman los de pandas? Ay, se me fue el nombre. No son arreglos. Los data frames, no sé manejar data frames, correcto, gracias. No sé manejar, bueno, Learn Pandas es un curso muy, muy rápido y se lo pueden como aventar en un día que estén aburridos. Entonces lo que sé aquí yo fue pues montar mi conjunto, mi drive, y ahora sí lo que hice fue jalar con pandas el conjunto de datos. Yo primero lo que hago siempre y lo que les recomiendo es que, no sé si Erika se los explicó, pero que analicen su dataset. A mí me gusta muchísimo ver cuántos datos tiene y yo soy muy gráfica. Entonces lo que hice aquí, que no se ve, déjenme decir, acá lo tengo en el otro color, tampoco se ve. Bueno, era un mapeo de la información. Déjenme ver si no se ve. Bueno, era saber cuántos datos tenemos. Miren, aquí se ve la asignación de categorías. Lo que hice aquí fue un label encoding, que es un label encoding, que a cada etiqueta se le asigna una categoría, 1, 2, 3 y 4. También existen otras clases de encoding, como el one hot, que es cuando le asignamos, por ejemplo, si está en la posición 1, pues le asignamos 1, 0, 0, 0, si está en la 2, 0, 1, 0, 0, si está en la 3, le asignamos 0, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente. En este caso yo asigné el label encoding y aquí podemos ver cuántos datos tengo de cada categoría. Yo considero que este es un dataset que no está tan desbalanceado y en el cual podemos trabajar de esa manera. Como les contaba, yo voy a trabajar con un LLM, por lo cual no requiero hacer un preprocesamiento tan profundo. Y lo único que voy a hacer es esta parte que les contaba, ¿no? Solamente tenemos un solo documento y lo voy a dividir en 95% para el entrenamiento y 5% para la prueba. Les decía yo, bueno, pero ¿por qué te quedaste con tanto porcentaje, no? Al ser un modelo de lenguaje a gran escala, necesito la mayor cantidad de datos que pueda, no me puedo yo quedar con poquitos datos. Entonces, lo que hago yo siempre es imprimir aquí los datos para conocer cómo está estructurado su dataset. No se vayan únicamente con lo que dice la documentación. No sé si Erika les contó, es un dataset que lo pueden encontrar directamente en Hugging Face. También aquí está la documentación, por ejemplo, el modelo Roberta, y también si ustedes le ponen aquí el Flute, miren, aquí podremos encontrar como tal ya el modelo, más bien el conjunto de datos. Entonces aquí lo que hago es ya pasarle como tal la columna con la que voy a trabajar, ya hice la división, que era lo que les decía yo hace ratito, yo estaba trabajando con la premisa, y Erika me dijo, híjole, no, hay que trabajar con la hipótesis, y yo, entonces había que volver a entrenar el modelo, le pasé la columna que estaba utilizando, y aquí únicamente lo que hice fue hacer ese fine tuning que les decía, ¿no? Ajustar el modelo al problema que estoy teniendo. Aquí le pasé mis clases como tal. Ya vieron el sarcasmo, la metáfora, el símil, la paráfrasis creativa, la que nos comentaba esta Erika. Y como les decía, lo que tiene el K-Trains, el wrapper de K-Trains, es que es muy fácil de que ustedes lo puedan utilizar. Por eso me pareció adecuado dárselos en este momento, porque es como un pequeño acercamiento a los modelos de lenguaje a gran escala. Si ustedes se acercan a ver la documentación de Roberta Base, va a ser muy complicado que ustedes echen a andar un Roberta como tal desde cero, porque hay que ajustar muchísimos más parámetros. Tiene millones y millones y millones y millones de parámetros. ¿Podemos quedarnos con la versión base? Sí podemos, pero no vamos a conseguir los resultados que queremos. Entonces, con los wrappers, como este que les estoy compartiendo de K-Trains, ya viene fine-tunado y la cantidad de parámetros que vamos a modificar va a ser la mínima. Obviamente nos va a limitar si nosotros queremos hacer o modificar otra clase de cosas, pero para ustedes que a lo mejor son de nivel inicial, pues les funcionaría muy bien. ¿Ok? Entonces aquí lo único que hice fue ponerlo a entrenar. Yo lo puse con un learning rate de 25 y exponencial a la menos 6, a 10 épocas. Ustedes pueden poner la cantidad de épocas que ustedes quieren. Y aquí pueden ver si la pérdida
Entre la pérdida sea más chica, es mejor, y el accuracy más alto. ¿Qué es el accuracy? La cantidad de valores exactos que hizo nuestras predicciones. Me voy a bajar, me voy a bajar. Aquí van a poder ver ustedes, aquí imprimí lo que es la categoría y el texto que estoy prediciendo para que ustedes también puedan hacer un análisis más profundo más adelante de este curso. Y aquí yo también tengo una pequeña matriz de confusión. No sé cómo le haya ido Erika, no sé, no lo vi, pero no sé si nos fue mejor que Erika. Sí, ¿no? Ajá, mejora un poquito, ¿no? ¿Por qué mejora con los modelos de lenguaje a gran escala? Porque están entrenados con más datos. Era lo que les comentábamos ayer. Para los modelos de Machine Learning hay que pasarles muchísima, muchísima más información y hay que hacer un preprocesamiento más extenso y extraer las características. Yo ayer hice un análisis que no lo traigo aquí. Para texto existe una cosa que existe mucho preprocesamiento que me voy a encargar de hacerlo posteriormente y se los voy a subir. Y mi favorito es medir la distancia de Levenstein. La distancia de Levenstein lo que nos va a decir es qué tan alejado está un texto del otro. Entonces yo me di cuenta y le enseñaba yo a Erika ayer que los textos estaban muy, muy parecidos. Entonces dije yo, bueno, voy a sacar una similitud coseno. Error fatal, cual creo que lo tengo yo por aquí. No me acuerdo si lo imprimí. Bueno, ya lo borré, me parece. Justo me quedé pensando, no puede ser que se parezcan tanto. Exactamente, entonces... Fui a releer el paper que había leído no sé cuándo. O sea, entonces yo le empecé, porque yo no tuve la fortuna de poder leer el paper, pero Erika sí, entonces le dije, ¿sabes qué, Erika? Yo empecé a sacar la similitud coseno y me di cuenta que hay mucha repetición de palabras. Está imposible sacar yo, hacer una diferenciación de los datos con el machine learning tradicional. Tenemos que extraer muchísimas, muchísimas características. Entonces, por eso es importante que vean estas tres visiones de los modelos. Yo sé que vamos un poquito rápido porque se nos acabó el tiempo, pero les vamos a dejar los collabs. Y les digo, de mi parte, yo creo que Erika también, este está muy bien comentado, el de K-Trains, para que ustedes lo puedan leer con más calma. De hecho, aquí está la interpretación de la matriz de confusión para que ustedes la puedan ver. Las matrices de confusión lo que van a hacer es decirnos los falsos positivos, los falsos negativos, ¿qué más es positive, negative, matriz de confusión? Más fácil. Y así no nos hacemos bolas ninguna. Aquí está. Las predicciones positivas, las predicciones negativas, o sea, ¿qué tanto se equivocó el modelo? Y aquí va lo que les decía yo hace ratito. Es muy importante que conozcan su problema, porque en este caso a lo mejor estamos clasificando únicamente textos y no es tan importante si se equivoca entre metáfora y un símil. Pero imagínense ustedes que estuvieran haciendo predicciones de cáncer y que ustedes le digan a la persona que tiene cáncer, ay, ¿qué cree, señora? Salió en su examen y me dice la inteligencia artificial que usted tiene cáncer, pero cayó aquí en los falsos positivos y realmente no tenía cáncer. Entonces es muy importante la matriz de confusión, yo creo que es de las partes más importantes que debemos entender y que sea muy específico el problema que van a resolver. Porque no es lo mismo equivocarse para una metáfora y un símil que para una predicción de cáncer. ¿Me explico? Porque van a encontrarse casos en los que van a predecir luego otra clase de texto. Entonces, les dejo aquí el colaboratorio. Mande. Aquí es. En la accuracy que yo obtuve aquí fue ya en la validación, .84. Entonces ya fue una accuracy bastante alto. Ya en la validación como tal. ¿Cómo? ¿Tienes 88, Erika? Ah, bueno. ¿Cuántas épocas hiciste? Podríamos seguir probando. Ya no se pudo entrenar el modelo con todas las épocas que se había entrenado. Exactamente. Ajá. Exactamente, pero era lo que les decía. Los modelos de lenguaje a gran escala requieren más datos que los de Machine Learning. Entonces yo me estoy llevando muchísimos más ejemplos de los que se está llevando Erika. Entonces, por eso es importante que ustedes vean las tres vertientes y ustedes decidan con qué van a trabajar sus problemas, ¿ok? En este caso no sería tan adecuado trabajarlo con un modelo de lenguaje a gran escala porque la cantidad de datos que tenemos no es tanta, realmente pequeño.
pero creo que vale la pena que ustedes se acerquen ya a estas herramientas, ¿no? Que ¿Está encendido? Ah, ¿lo prendemos? Ah, ok, si quieres cortar este y yo prendo el de... así creemos que vale muchísimo la pena que conozcan este tipo de herramientas y sobre todo que se acerquen ya a los modelos de lenguaje, porque pues el potencial es muy distinto, ¿no? O sea, digo, en este ejemplito podemos decir, bueno, a lo mejor funcionó con el otro, pero ya en corpus mucho más grandes o en tareas mucho más específicas, pues sí conviene muchísimo más utilizar modelos de lenguaje. Sí, o sea, por eso... Ahí ya me escucho, ¿no? Por eso les comentaba, o sea, queríamos que tuvieran las tres visiones. Sé que ya nos fuimos un poquito más rápido en esta parte porque ya no tenemos mucho tiempo, pero aquí lo más importante y que lo que queremos que vean es que no es tan sencillo que una computadora reconozca por sí misma entre la metáfora, entre ¿cómo decís que sea? La paráfrasis. Como les decía, existe mucha repetición en palabras y si para nosotros es complicado, para la computadora más. Y lo que queremos que se lleven de este taller es que el procesamiento del lenguaje natural no es no es un área que ya se terminó, que ha sido poco estudiada, queda muchísimo más por hacer, sobre todo en estos campos en el que el lenguaje pues se parece tanto, ¿no? En el que únicamente, les decíamos, el lenguaje es una capacidad del ser humano para poderse comunicar. Y cuando nosotros pues somos capaces de entender un albur, somos capaces de entender el agua pasa por mi casa y podemos descifrarla a lo que nos estamos refiriendo, hay que hacer que la computadora también lo haga, pero de distintas maneras, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, más que con los collabs, con algunos conceptos que les hayamos dado. Les digo, los collabs, el mío está un poquito comentado, lo voy a terminar de comentar en estos días y lo voy a subir a la página del evento para que ustedes lo vean ahí en el material adicional junto con los recursos adicionales que Erika nos hizo favor de proporcionarnos. Y también les voy a subir el material de procesamiento del lenguaje natural para aquellos que sientan que su procesamiento está un poquitito así como, ay, ¿cómo hago este procesamiento, no? También tenemos algunos materiales desarrollados por el laboratorio en el que ustedes únicamente conectan un GitHub y ya hace un preprocesamiento previo. Entonces ya no necesitarían hacerlo. Entonces les vamos a dejar esos recursos dentro del material de la clase y no sé si hasta aquí hay alguna duda o duda virtual. No, virtual parece que no, pero ¿cuánto tiempo estará? Sí, de hecho ese wrapper en específico, por eso utilicé esa versión, tiene ya BERT, DistilBERT, creo que hasta Beto tiene instalado. Ah, esa es otra cosa que no les expliqué. Roberta que estoy utilizando es multilenguaje. Hay Robertas que solo son o sea, en inglés, o sea, que fueron entrenados únicamente con textos en inglés, pero esta es multilenguaje, entonces lo pueden utilizar. Y ahí viene también el BERT y es multilinguage, entonces sí, ahí viene cargado en el Catrains, lo puedes cambiar directamente. Ajá. De metáfora yo no conozco ninguno. ¿Tú conoces alguno, Erika, en español? En español, No, en español no. Por ahí parte de lo que presenté en el MICAE que platicamos fue una propuesta de diseño de corpus, pero digamos aún no está, aún falta. Eso es un problema muy grande en el procesamiento del lenguaje natural, en el que no existen tantos recursos en español. Entonces, casi la mayoría de las veces que hacemos PLN va a ser en inglés. Casi todos los conjuntos de datos que se van a encontrar van a ser en inglés. Para metáfora está el que a mí también me gusta, que era con el que le decía a Erika que estaba trabajando, se llama DistilBERT. Ese, lo que decía es de desastres naturales, pero yo me di cuenta que en los desastres utilizaban las metáforas, entonces yo lo tomé como un conjunto de metáforas. No está diseñado para eso, pero yo lo utilicé si quieren explorarlo. Por ahí hay un paper, también se los dejo, que es de mi autoría, se los dejo ahí en los repositorios. Y en español, pues no, yo creo que ese sería el siguiente paso. Esperamos que para el siguiente escuela de verano, pues ya podamos tener
un conjunto de datos en español para que puedan ustedes experimentarlo en español, porque en inglés pues las palabras son completamente diferentes y la construcción también, ¿no? Obviamente creo que no son tan divertidos tampoco las metáforas que se usan ahí. ¿Aquí tenían otra duda? Sí, ¿no? ¿De qué? ¿Creen que como esta tarea tiene pues, cierta nivel de dificultad o de conocimiento específico que se necesita para clasificar precisamente todas estas categorías? ¿Creen que valdría la pena usar algún método de explicabilidad aplicárselo a sus modelos para verificar que estén haciendo, pues, que estén clasificando con base en el conocimiento adecuado y no fijándose en otras cosas? Sí, de hecho, los métodos de explicabilidad en el procesamiento del lenguaje natural ya son métodos que deben de ser ingresados, porque nos hemos dado cuenta o nos pasa muchas veces en que dices tú, clasificó muy bien, pero no se fija en lo que tú quieres que se esté fijando. Entonces, ya se están ingresando y eso es muy padre. Lo bueno es que voy a hablar por parte del Laboratorio de Ciencias Cognitivas. Estamos desarrollando esa área, ahorita en la explicabilidad en diferentes pasos, en imágenes, en señales, que creo que alguien fue el de BCIs, en señales también estamos desarrollando esa explicabilidad y estamos introduciéndola al procesamiento del lenguaje natural, porque eso que explica su compañero es muy cierto. Muchas veces no se fija en lo que se tiene que estar fijando el modelo, sobre todo los modelos de lenguaje, a veces no aprenden. De hecho, esa es la razón por la que yo estoy haciendo mi tesis basada en Transformers, porque yo me di cuenta que entre muchas capas del modelo se pierde la información y la conectividad no, o sea, ya no sabemos en qué se está fijando. Entonces, cuando lo desarrollemos y veamos eso, se los vamos a compartir con gusto. No sé si Erika quiere añadir otra cosa con esto. No, pues únicamente que como dice Tania, ¿no? Es un, Muchas gracias por asistir. Me voy a permitir leer una constancia para nuestras dos ponentes. El Centro de Investigación en Computación otorga la presente constancia a Tania Gisela Alcántara Medina y a Erika Obando. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Nos puedes tomar una foto? Bueno, para... Y los esperamos para la ponencia de Sí. no dejan de ir a Neurobatman. Ahorita hay un descanso, pero hay una grabada. Una horita y nos vemos para Neurobatman, luego la clausura y luego a comer. Pero déjenme algo chiquito. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a los que están en línea. Yo ya tengo, yo ya di otro taller. Mándate. Sí, quería preguntar, las personas no tienen cuerpo de hecho, pero Sí, Erika está empezando y yo también estaba empezando. ay, ¿cómo lo con noticias?